Era un martes, 14 de marzo de 2017, a las 3:17 de la madrugada. El vasto y desolado estacionamiento de un Costco en las afueras de Guadalajara, Jalisco, se hallaba sumido en un silencio inusual, casi antinatural, un mutismo que solo la noche profunda podía imponer a un lugar diseñado para el bullicio incesante y la frenética actividad comercial. La brisa nocturna, que normalmente traería el aroma a ozono de la lluvia lejana o el dulzón de la tierra húmeda de los campos de agave circundantes, esa noche se cargaba con una mezcla peculiar y evocadora. El olor a asfalto caliente que aún liberaba el calor residual del día, un vapor denso que se elevaba en espirales invisibles. El dulzón y reconfortante de los panés recién horneados que comenzaban su fermentación en las entrañas del almacén, prometiendo la jornada de consumo venidera, y el metálico y frío de los miles de carritos de compras apilados en sus corrales, esperando la avalancha de clientes del día siguiente, como un ejército silencioso de consumidores. Una quietud profunda, casi reverencial, se había adueñado del lugar, una calma que presagiaba un quiebre, solo interrumpida por el zumbido constante y monótono de los enormes sistemas de refrigeración que mantenían frescos los productos perecederos, el lejano y lastimero ladrido de un perro callejero que rompía la monotonía sonora con su lamento solitario, y el leve, casi imperceptible, crujido de las estructuras de acero del edificio al asentarse con el frío de la madrugada, como si la propia mole de concreto respirara. No había clientes, ni el bullicio habitual de los empleados de día que se preparaban para la apertura, ni el ir y venir incesante de los camiones de reparto. Solo la inmensa mole del almacén, una fortaleza de concreto y acero que se alzaba como un monolito oscuro contra el cielo preamanecer, sus pocas ventanas brillando como ojos ciegos, iluminada tenuemente por las luces de seguridad que proyectaban sombras largas y distorsionadas, y un hombre, casi invisible, que se movía con una familiaridad inquietante entre esas mismas sombras. Esa noche, algo mucho más grande que las compras al por mayor, que los descuentos o las promociones de fin de semana, estaba a punto de ocurrir. Un evento que redefiniría la vida de un hombre ordinario, una figura olvidada por el sistema, y sacudiría, aunque en un silencio casi absoluto, los cimientos de un poder oculto que se creía intocable, invulnerable, arraigado en las profundidades de la ciudad y más allá. El hombre detrás de esta historia era Ricardo el Rata Morales. Un apodo susurrado por pocos, conocido por menos, y aún menos por su verdadero nombre, una identidad que había sido tragada por la rutina y la invisibilidad, disuelta en el anonimato de su oficio. Para la vasta mayoría de los gerentes, empleados y clientes que cruzaban las puertas de Costco día tras día, Ricardo era simplemente el conserje nocturno. Una figura anónima, un espectro con uniforme de limpieza que se movía entre los pasillos interminables, un fantasma de la madrugada. Su silueta delgada se confundía con las estanterías de productos, su presencia era tan habitual que se volvía imperceptible, como el aire que se respiraba. Se dedicaba a vaciar botes de basura repletos de restos de consumo, a fregar pisos pulcros hasta que reflejaban las luces del techo como espejos líquidos, y a reponer el papel higiénico en los baños con una eficiencia casi mecánica, una danza silenciosa que se repetía noche tras noche, año tras año. Ricardo había pasado los últimos 15 años de su vida en ese Costco, desde que las puertas del almacén se abrieron por primera vez, un testigo silencioso de las transacciones diarias y de las sombras nocturnas que se proyectaban en los rincones más oscuros del gigante minorista. Su existencia se había fundido con el ritmo monótono del almacén, convirtiéndose en una extensión más de sus mecanismos internos, un engranaje silencioso e indispensable que nadie notaba hasta que dejaba de funcionar. Cada grieta en el concreto del suelo, cada mancha persistente en el azulejo de los baños, cada parpadeo intermitente de una luz fluorescente en el techo, era parte de su universo, un mapa mental detallado que solo él poseía, construido a base de años de observación minuciosa, silenciosa y, a menudo, desapercibida. Sus manos, nudosas, callosas y curtidas por el cloro, el jabón industrial y el esfuerzo constante de arrastrar pesados cubos de agua sucia y fregar superficies extensas, contaban una historia de trabajo duro, de una vida sin grandes aspiraciones materiales. No buscaba lujos ostentosos, ni la efímera fama que corrompe, ni el poder corruptor que consume. Su riqueza no se medía en dinero, sino en afectos, en la calidez de su hogar y la compañía incondicional de los suyos. Vivía en una pequeña y modesta casa en Tonalá, un laberinto de calles polvorientas y casas de colores pastel que se extendían bajo el sol implacable de Jalisco, donde el calor se pegaba a la piel y el aire vibraba con el murmullo incesante de la vida cotidiana. El canto de los vendedores ambulantes y el eco de las risas infantiles que se mezclaban con el ruido lejano del tráfico. Allí, lo esperaban su esposa, Elena,
una mujer de fe inquebrantable, con el cabello blanco recogido en una trenza pulcra y una sonrisa amable que iluminaba su rostro surcado por los años y las preocupaciones, y su nieta, Sofía. Sofía era su luz, su razón de ser, la pequeña chispa que mantenía viva la llama de su esperanza y le daba sentido a cada día. Ricardo la había criado desde que su hija, Ana, una víctima colateral de la violencia callejera que asolaba la ciudad sin piedad, falleció años atrás en un incidente que la policía nunca investigó a fondo, clasificado fríamente como daño colateral en un informe olvidado en algún archivo polvoriento. Ricardo había recogido los pedazos de su corazón roto y los había reconstruido alrededor de Sofía, prometiéndose a sí mismo, con una determinación férrea que solo la desesperación puede forjar, que ella tendría una vida que su madre no pudo tener, una vida libre de la sombra de la violencia y la injusticia que tanto dolor les había causado. Sus valores eran simples, casi arcaicos en un mundo complejo y corrupto, la honestidad forjada en la escasez, la dignidad del trabajo manual que le daba propósito a su existencia, la lealtad inquebrantable a los suyos, y sobre todo, la protección incondicional de su familia, su pequeño santuario en medio del caos que los rodeaba, su única razón para seguir adelante. Su rutina era monótona, predecible hasta el tedio, una letanía de tareas repetitivas que se extendían por la noche, marcando el paso de las horas en la soledad del almacén. Cada noche, a las 10 en punto, Ricardo se ponía su uniforme gris, desgastado pero limpio, recogía su carrito de limpieza con sus cubos, cepillos y trapeadores, y comenzaba su ronda. Conocía cada pasillo, cada estantería, cada rincón oscuro del almacén como la palma de su mano, cada producto, cada etiqueta, cada código de barras. La monotonía, sin embargo, lejos de adormecer sus sentidos, le había otorgado un conocimiento íntimo y casi obsesivo de cada rincón, cada cámara de seguridad, cada punto ciego de la gigantesca tienda. Conocía los patrones de las luces, el zumbido de los refrigeradores industriales que vibraban con una energía constante, el eco de sus propios pasos en la madrugada que resonaban en los pasillos vacíos, un sonido que a veces le parecía el único signo de vida en el inmenso edificio. Sabía dónde se acumulaba el polvo más fino, ese que se escondía en las esquinas y bajo las estanterías más altas, donde goteaba una tubería en el área de plomería, un sonido constante que solo él notaba en el silencio, donde se escondían los ratones más audaces, buscando restos de comida en los pasillos. Pero, más importante aún, había aprendido a leer los patrones humanos. Las visitas inusuales de vehículos de lujo, siempre de color oscuro y con vidrios polarizados, que llegaban en horas extrañas, mucho después del cierre, cuando la tienda estaba desierta, los hombres corpulentos, con trajes discretos y miradas vacías, que se movían con una autoridad silenciosa y una prisa contenida, siempre con el mismo aire de impunidad que lo irritaba profundamente. Había notado las maletas de cuero, siempre las mismas, siempre abultadas y pesadas, siempre entregadas en la oficina del gerente, Jorge, un hombre de mediana edad, siempre con el rostro pálido y sudoroso, conocido por su actitud nerviosa y su tendencia a evitar el contacto visual, como si llevara un secreto pesado sobre sus hombros, un fardo de miedo y complicidad. No era su asunto, se decía a sí mismo, una y otra vez, para mantener la distancia y la seguridad, para no involucrarse, y se mantenía invisible, un fantasma que no preguntaba, no veía, solo limpiaba, borrando las huellas de un mundo que no le pertenecía, pero del que, sin saberlo, ya era parte, un observador privilegiado de sus oscuros secretos. El detonante llegó sin previo aviso, como un rayo en un cielo despejado, un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro, una tarde de miércoles bañada por el sol ocre de Jalisco, que se filtraba por las persianas de su pequeña casa. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de su pequeña cocina, proyectando sombras alargadas sobre la mesa de formica, mientras Ricardo preparaba la cena para Sofía, el aroma a frijoles refritos y tortillas calientes llenando el aire, un consuelo familiar en la rutina. Fue entonces que el viejo teléfono de la casa, un aparato de disco que rara vez sonaba, interrumpió la quietud con su estridente timbre, un sonido que se incrustó en su memoria. Ricardo contestó, y lo que escuchó al otro lado de la línea heló su sangre, convirtiendo el calor de la cocina en un frío glacial. Era una llamada anónima, una voz distorsionada por un modulador, fría y sin emoción, que le informó sobre una deuda de su hija, Ana. Una deuda que, al parecer, había sido heredada por Sofía, su nieta. El hombre al otro lado de la línea no dio detalles, no explicó el origen de la deuda, solo la cantidad, 34 millones de pesos. Una cifra que se ancló en la mente de Ricardo, imposible de pagar con su salario de conserje, que apenas alcanzaba para el día a día, para las medicinas de Elena y los útiles escolares de Sofía. La amenaza era clara, concisa y brutal. Si no pagaba en una semana,
Sofía sufriría las consecuencias. No era una amenaza vacía. Ricardo había visto de cerca cómo la injusticia estructural y la impunidad carcomían la sociedad de Guadalajara. Había visto a familias desaparecer de la noche a la mañana, a jóvenes ser reclutados a la fuerza por las calles, a tiendas ser extorsionadas hasta la quiebra. La ley era un chiste, una burla cruel, la policía, a menudo, una extensión de los mismos criminales, cómplices silenciosos de la violencia que asolaba la ciudad. El miedo se apoderó de él, un miedo visceral que nunca antes había sentido con tanta intensidad, un miedo que lo consumía desde las entrañas, pero que, paradójicamente, lo impulsaría a una acción desesperada, a un acto de audacia que cambiaría su destino para siempre. Ricardo, el hombre invisible, sintió como el miedo paralizante se transformaba lentamente en una fría y acerada determinación. Las noches siguientes, el sueño lo abandonó por completo, sustituido por un torbellino de pensamientos y planes. Cada minuto de oscuridad era un tormento, una tortura silenciosa en la que su mente repasaba una y otra vez la amenaza, buscando una salida, una rendija de esperanza. La imagen de Sofía, su risa inocente, sus ojos brillantes y llenos de vida, se grabó en su mente, empujándolo a la acción, a buscar una solución donde no la había, a crearla de la nada. No había apelación posible, no había justicia que buscar en un sistema carcomido por la corrupción y el miedo, donde los poderosos operaban con impunidad. Su nieta era su único faro en la oscuridad, su último ancla en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor, y por ella, por su futuro, por la promesa de una vida digna y segura, haría lo impensable, lo que nadie, ni siquiera él mismo, habría creído posible. La idea de robarle al cártel, de tomar su dinero sucio para salvar lo único puro que le quedaba, comenzó a germinar en su mente, una semilla de audacia en un terreno de desesperación, regada por el amor incondicional. Era una locura, un suicidio, un acto de pura insensatez, un desafío a la muerte misma, pero la alternativa era impensable, insoportable, una condena que no podía permitir para Sofía. Su plan se gestó durante semanas, cada detalle meticulosamente calculado en las horas de insomnio, mientras su cuerpo descansaba, o intentaba hacerlo, pero su mente trabajaba sin cesar, construyendo escenarios, anticipando obstáculos, como un ajedrecista que visualiza cada movimiento posible en el tablero de la vida. Ricardo sabía que el Costco no solo era un almacén de bienes de consumo masivo, un templo al capitalismo y la abundancia, sino también, de manera clandestina y bien disimulada, un punto de recolección de dinero para una facción del cártel local, conocida como los halcones. Había observado durante años, desde su posición privilegiada de invisibilidad, cómo, en las noches de menor afluencia o en las primeras horas de la madrugada, vehículos blindados discretos, con vidrios polarizados y sin logotipos, llegaban a la parte trasera del almacén, cerca del área de carga y descarga, donde las cámaras eran menos numerosas y la visibilidad era limitada. Hombres corpulentos, con trajes discretos y miradas vacías, que se movían con una autoridad silenciosa y una prisa contenida, siempre con el mismo aire de impunidad que lo irritaba profundamente, un desprecio por las reglas que él mismo debía seguir. Había notado las maletas de cuero, siempre las mismas, siempre abultadas y pesadas, siempre entregadas en la oficina del gerente, Jorge, un hombre de mediana edad, siempre con el rostro pálido y sudoroso, conocido por su actitud nerviosa y su tendencia a evitar el contacto visual, como si llevara un secreto pesado sobre sus hombros, un fardo de miedo y complicidad que lo consumía. Su conocimiento de los horarios de los guardias de seguridad, las rutas de las cámaras de vigilancia y el sistema de alarmas era enciclopédico, producto de años de observación pasiva y meticulosa. Sabía que los viernes por la noche, antes del cierre y el fin de semana, se acumulaba la mayor cantidad de efectivo, una verdadera montaña de dinero esperando ser procesada y transportada a otros puntos de la red criminal. Su objetivo no era el dinero de la tienda, ni el de los clientes, sino el del cártel, el dinero sucio que pasaba por sus manos, manchado de sangre y miseria. Había estudiado los planos del edificio, memorizado la ubicación de las cajas fuertes ocultas detrás de paneles falsos en la oficina del gerente, y anticipado cada posible contingencia, cada ruido, cada sombra. Había cronometrado los patrullajes de los guardias, el tiempo que tardaban en hacer sus rondas, los momentos en que se tomaban un café en la sala de descanso o se distraían con el teléfono. Conocía sus nombres, sus hábitos, sus debilidades, incluso sus rutinas personales, los pequeños tics que los hacían predecibles. La clave de su plan sería el acceso al sistema de ventilación, una red de conductos estrechos y oscuros que serpenteaban por encima de los techos falsos, una ruta que solo él, con su estatura delgada y su agilidad forjada por años de movimientos repetitivos, podría utilizar sin ser detectado.
Había explorado esos conductos en sus horas libres, bajo el pretexto de limpiar áreas de difícil acceso o revisar el sistema de aire acondicionado, familiarizándose con cada curva, cada estrechez, cada punto de acceso. Había identificado una compuerta de mantenimiento en el techo del pasillo trasero, justo encima de la oficina del gerente, que le daría el acceso directo que necesitaba. Durante semanas, se preparó física y mentalmente. Hizo ejercicios para fortalecer sus brazos y su espalda, practicó cómo moverse en espacios reducidos, cómo controlar su respiración para no hacer ruido, cómo deslizarse sin fricción, incluso cómo amortiguar el sonido de sus propios movimientos. Recopiló herramientas improvisadas, una palanca de acero que había tomado prestada del cuarto de mantenimiento, un destornillador de punta ancha, guantes finos de látex para no dejar huellas, y una mochila especialmente modificada con compartimentos ocultos para maximizar la capacidad de carga. La mochila, cosida por Elena años atrás para sus viajes de campamento, ahora tendría un propósito mucho más siniestro, un recipiente para la libertad, un tesoro robado, una esperanza. La noche de la ejecución fue una sinfonía de tensión y precisión, cada movimiento coreografiado en su mente, cada segundo vital. Era la noche del viernes, 10 de marzo, 4 días antes de la fecha límite impuesta por la voz anónima, un plazo que se cernía sobre él como una guillotina. El almacén había cerrado a las 10 de la noche. Ricardo se puso su uniforme, pero esta vez, bajo la camisa, llevaba ropa oscura y ajustada, que le permitía moverse con mayor libertad y camuflarse en la oscuridad, una segunda piel para su misión. A las 11:30 de la noche, cuando el último empleado de turno se fue y los guardias de seguridad comenzaron sus rondas habituales, Ricardo inició su danza, una coreografía de sombras y silencio, un ballet mortal en el corazón del gigante. Se movió con la fluidez de una sombra, su mente un reloj suizo, cada segundo vital, cada latido de su corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra, el único sonido que importaba. Primero, desactivó la cámara del pasillo trasero. Con una ingeniosa maniobra, un truco aprendido de un viejo electricista que solía trabajar en el Costco y que le había enseñado los secretos de los sistemas de cableado, manipuló los cables de alimentación de la cámara. No la desconectó por completo, lo que activaría una alarma y alertaría a los guardias, sino que la cegó sutilmente, haciendo que grabara una imagen estática, un bucle de los últimos segundos antes de la intervención. El monitor en la sala de seguridad parpadeó y se congeló en una imagen inerte, dejando un punto ciego perfecto que nadie notaría hasta el cambio de turno, horas después, cuando ya sería demasiado tarde para reaccionar. Luego, se dirigió al cuarto de mantenimiento, donde había dejado su mochila y sus herramientas, ocultas bajo un montón de trapos sucios y cubos vacíos. Encendió una pequeña linterna de cabeza, el haz de luz apenas visible bajo su gorra, un pequeño ojo en la oscuridad que le guiaba en su camino. Se acercó al pasillo trasero, asegurándose de que el guardia de turno, un joven llamado Miguel, estuviera en el lado opuesto del almacén, distraído con su teléfono móvil, ajeno a la historia que se tejía a sus espaldas, a pocos metros de él. El eco de sus pasos era lo único que se escuchaba en el vasto silencio del almacén, un sonido que parecía resonar en el vacío, amplificado por la tensión del momento. Llegó a la compuerta de mantenimiento en el techo falso. Con un movimiento ágil, se impulsó hacia arriba, sus músculos tensos, y se deslizó por el conducto de ventilación. El polvo y la oscuridad lo envolvieron, el aire viciado llenando sus pulmones con cada respiración forzada, un sabor a metal y moho en su boca. El conducto era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para su cuerpo delgado, pero Ricardo conocía cada centímetro, cada recodo, cada obstáculo que se interponía en su camino. Se arrastró silenciosamente, sus rodillas y codos raspando el metal, el sonido amplificado por el encierro, pero ahogado por el zumbido constante de los sistemas del edificio, una cortina de sonido que lo protegía. El olor a metal oxidado y a polvo acumulado era abrumador, un sabor metálico en su boca que se mezclaba con el sudor frío que le corría por la frente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al punto exacto sobre la oficina del gerente. El sonido de su propia respiración era lo único que escuchaba, mezclado con el tenue zumbido de los equipos electrónicos debajo, una sinfonía de nervios y maquinaria, el preludio de su golpe. Con sus herramientas improvisadas, la palanca y el destornillador, abrió una pequeña compuerta en el techo falso. No hizo el menor ruido, cada movimiento era deliberado, preciso, el resultado de semanas de ensayo mental, de visualización de cada paso. Descendió silenciosamente, sus pies aterrizando con la ligereza de una pluma sobre la alfombra de la oficina, sin dejar una sola huella, como un fantasma que atraviesa paredes.
El olor a papel moneda, a tinta y a seguridad, era abrumador, casi asfixiante, un aroma denso que llenaba el aire, una fragancia de poder y corrupción que lo rodeaba. La oficina estaba en penumbra, solo iluminada por la luz que se filtraba de un pasillo adyacente, creando sombras danzantes en las paredes, como fantasmas de billetes que esperaban ser reclamados. Las maletas, repletas de fajos de billetes de alta denominación, estaban apiladas en el suelo, esperando ser transportadas a su destino final, una fortuna al alcance de su mano, la solución a sus problemas. Ricardo trabajó con una velocidad sobrenatural, sus manos moviéndose con la eficiencia de un cirujano, llenando su mochila especialmente modificada con el dinero. No contó, solo llenó, sintiendo el peso creciente sobre su espalda, el peso de la libertad y el peligro, una carga que lo transformaba de conserje a ladrón, de víctima a verdugo. 34 millones de dólares, una fortuna inimaginable para un conserje, el precio de la libertad de su nieta, la única moneda que importaba en ese momento. Antes de ascender de nuevo al conducto, dejó una pequeña nota en la mesa del gerente, escrita en un papel arrancado de un cuaderno y con una letra distorsionada para evitar cualquier rastro. El mensaje era críptico, pero solo el cártel lo entendería: la deuda está pagada. Una declaración de guerra silenciosa, un desafío lanzado a la cara de los intocables. Un último vistazo a la oficina, un suspiro silencioso que se perdió en el aire, una despedida a su antigua vida, y desapareció de nuevo en la oscuridad del conducto de ventilación, arrastrándose de regreso por el mismo camino por donde había llegado. Salió por la misma compuerta, la cerró con cuidado, y se dirigió al cuarto de mantenimiento para cambiarse de ropa y guardar sus herramientas, borrando cada rastro de su paso, como si nunca hubiera estado allí. A las 4 de la madrugada, Ricardo estaba de vuelta en su rutina, fregando el piso del área de alimentos, su rostro impasible, como si la noche hubiera sido tan ordinaria como cualquier otra, el peso de la mochila ahora en su espalda, pero el peso del miedo, mucho más ligero, reemplazado por una extraña sensación de triunfo y liberación, una adrenalina que lo mantenía en pie. La reacción fue inmediata y caótica, un torbellino de furia y confusión que se desató con las primeras luces del amanecer. A las 6 de la mañana, el gerente Jorge fue el primero en descubrir la oficina saqueada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver las maletas vacías, la nota en la mesa. El pánico se apoderó de él, un miedo frío que le recorrió la columna vertebral, un terror que superaba cualquier temor previo, un miedo a la muerte. No era un robo común, era un golpe directo al corazón financiero de los halcones, una afrenta que no quedaría impune, una declaración de guerra que exigía sangre. La policía llegó rápidamente, alertada por la gerencia de Costco, pero su investigación fue, como siempre, superficial. Era una farsa para mantener las apariencias, un teatro de la justicia para el público, una burocracia inútil. Los agentes tomaron nota sin convicción, revisaron las cámaras, sin notar el bucle estático que Ricardo había creado, un detalle que solo un ojo entrenado y honesto habría detectado, y preguntaron lo obvio, pero sus movimientos eran lentos, sus preguntas vacías de verdadera intención. Sabían, o al menos sospechaban, que había algo más grande detrás, que el dinero no era de Costco, y que su jurisdicción terminaba donde comenzaba el poder del cártel, una línea invisible pero infranqueable que nadie se atrevía a cruzar. Mientras tanto, los verdaderos interesados, los miembros del cártel, desataron una cacería implacable, silenciosa pero brutal. La noticia del robo de su dinero se extendió como un reguero de pólvora entre sus filas, generando una furia que quemaba desde dentro, una sed de venganza que no se saciaría fácilmente. Los interrogatorios fueron violentos, las amenazas, constantes, y las desapariciones, rápidas. El gerente Jorge fue el primero en ser visitado, su rostro desfigurado por el miedo, sus ojos suplicantes, su vida convertida en un infierno. Los medios de comunicación locales reportaron el robo millonario a Costco, con titulares sensacionalistas y especulaciones sobre una banda de ladrones profesionales, pero la verdadera magnitud y el origen del dinero se mantuvieron en la oscuridad, un secreto bien guardado por el miedo y la autocensura. La policía interrogó a todos los empleados, uno por uno, sus preguntas vacías de verdadera intención, pero Ricardo, el conserje invisible, ya no estaba. Su ausencia pasó desapercibida durante horas, luego días, hasta que finalmente se notó que el hombre que siempre estaba allí, una constante en el paisaje nocturno del almacén, ya no lo estaba. Su casillero vacío, su uniforme sin recoger, eran los únicos indicios de que alguna vez había existido, un borrón en el registro de personal. Ricardo Morales, el conserje, se desvaneció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido.
Su desaparición fue tan sutil como su vida, un borrado gradual de su presencia, un desvanecimiento en la neblina de la ciudad, un fantasma que se disolvió en el aire. Las teorías abundaban en los bajos fondos y en los círculos policiales. Algunos decían que había sido un ajuste de cuentas interno, una traición entre los mismos criminales, otros que una banda rival había sido la responsable, un golpe audaz de la competencia. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba del conserje, el hombre que limpiaba los baños, el que nadie veía. Se decía que había cruzado la frontera hacia el norte, que había adoptado una nueva identidad en algún pueblo remoto de Sudamérica, o que simplemente había desaparecido en el vasto anonimato de la metrópolis, un grano de arena en la playa, imposible de encontrar. Lo único cierto era que Sofía, su nieta, recibió una suma considerable de dinero, suficiente para asegurar su futuro, para escapar de la órbita de cualquier amenaza y construir una nueva vida lejos de las sombras del pasado. El dinero llegó a través de una serie de transacciones anónimas y complejas, depositadas en una cuenta bancaria a su nombre, en un banco extranjero, con instrucciones claras y un mensaje final de su abuelo, enviado a través de un intermediario de confianza, un viejo amigo de la familia que se mantuvo leal hasta el final. Vive, Sofía. Sé libre. Tu abuelo te ama. Este es tu nuevo comienzo. No mires atrás. La historia de Ricardo Morales, el hombre que se convirtió en una leyenda silenciosa, es un recordatorio de que, a veces, los actos más audaces no son realizados por los más poderosos, ni por los más famosos, sino por aquellos que tienen más que perder, por los que son empujados al límite de la desesperación, por los que luchan por lo único que les queda. Es una narrativa que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las sombras que se mueven en los márgenes de nuestra sociedad, a reconocer la fuerza oculta en los invisibles, en aquellos que el sistema prefiere ignorar. Si esta historia te ha intrigado, si te ha hecho reflexionar sobre la justicia y la invisibilidad, sobre la delgada línea entre el bien y el mal en un mundo gris, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sin Huella, donde exploramos más relatos como este, historias de personas que, por una razón u otra, han desaparecido del radar, dejando solo el eco de sus acciones y el misterio de su destino. El hombre que había limpiado los pisos de un gigante comercial durante 15 años, el que nadie veía, había logrado lo que ejércitos de policías y agencias de inteligencia no podían: golpear al corazón financiero de una organización criminal y desaparecer en el aire, dejando solo un rastro de polvo y una leyenda susurrada. Su acto no fue por codicia, ni por ambición, sino por amor puro, un amor que lo transformó y le dio la fuerza para el imposible. No buscó venganza, sino justicia para su nieta, una justicia que el sistema le había negado. Se convirtió en un fantasma, una sombra entre las sombras, pero su legado, aunque anónimo, resonó en la vida que le dio a Sofía. Ella, con el tiempo, se convirtió en una mujer fuerte e independiente, siempre recordando la misteriosa bendición que la liberó, la audacia de un abuelo que lo dio todo. Fue un acto de desesperación impulsado por el amor, de justicia poética en un mundo sin ella, o simplemente la prueba irrefutable de que, incluso en los rincones más humildes y olvidados, la inteligencia aguda, años de observación silenciosa y una voluntad inquebrantable pueden ser las armas más poderosas contra la opresión? La pregunta sigue flotando en el aire, como el polvo invisible que Ricardo solía barrer cada noche, una sombra persistente en la memoria de aquellos que, por un breve momento, fueron testigos de su audacia. Su historia se convirtió en un mito urbano, un susurro en los callejones oscuros de Guadalajara, la leyenda del conserje que se atrevió a desafiar a los intocables y ganó, desapareciendo para siempre en la neblina del tiempo, un héroe anónimo en un país que devora a sus héroes, pero que a veces, también los crea en los lugares más inesperados, forjados en el crisol de la adversidad.